Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a revisar una parte del material de Ethical Hacking, ¿no? Que es de propiedad de CertiPro. Muy bien. Entonces, nosotros somos Corisitex, la cual somos partner oficial de CertiPro. Muy bien, y podemos vender las certificaciones, ¿no? Con los materiales, ¿no? Los vouchers. Muy bien. Mi nombre es Salvador Alejandro Isola Paronda y vamos a ver el contenido de este material que me parece bien interesante. Muy bien. Ethical Hacking, muy bien. O sea, la insignia es Ethical Hacking Professional Certification. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Vamos a seguir. Muy bien. Entonces, bueno, todos sabemos que CertiPro es una empresa americana que tiene mucho prestigio a nivel internacional, sobre todo en América Latina, ¿no? Y se encarga de ofrecer varias certificaciones relacionadas con la tecnología de la información, entre ellos el ethical hacking, la ciberseguridad, ¿no? La seguridad de la información, la privacidad de la información, etcétera. Muy bien. Tiene también alianzas, afiliaciones con otras empresas, ¿no? Como el ITCC, la AIR Alianza, ¿no? Miembro del ANSI, etcétera. Muy bien. Y también CREDI, ¿no? El CREDI para el reconocimiento de las certificaciones también tiene CREDI. Muy bien, una asociación con CREDI. Muy bien, vamos a pasar rápidamente aquí. Eh, Muy bien. Entonces, yo no tenía conocimiento. Acá debería estar la insignia, sino que no está, pero en sí la insignia es del Ethical Hacking que hemos visto, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos, no? Los objetivos, por ejemplo, de este curso de Ethical Hacking. Primeramente es conocer por qué es importante el ethical hacking para las organizaciones y para las personas que están inmersas en temas de seguridad de información o ciberseguridad, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué le es importante, ¿no? ¿Por qué es importante para las organizaciones hoy en día? Muy bien, hay que conocer, por ejemplo, acá dice, ¿no? Uno de los objetivos es conocer las tendencias en seguridad actuales que existen, por ejemplo. Ahora se está aplicando IA, por ejemplo, ¿no? Inteligencia artificial para explotar vulnerabilidades y causar daño a las organizaciones. Muy bien. Se pueden diseñar malware con diferentes comportamientos que es difícil de detectar por las empresas, pero a través de IA. Muy bien, pueden haber suplantaciones de identidad, también ya existen esas aplicaciones, ¿no? En fin. Después otro objetivo es conocer los elementos de seguridad de información, comprender los conceptos, tipos y fases del ethical hacking. Muy bien, esta sección es introductoria. Vamos a llegar a identificar, ¿no? Las fases del ethical hacking, las herramientas, por qué es importante cada fase, etcétera. Muy bien. Gestionamos las amenazas o gestionar las amenazas en información, hay que ver, ¿no? Sobre todo las amenazas que afectan a los servidores. Por ejemplo, puede ser una denegación de servicio. Muy bien. Después, desarrollar las estrategias para la comprensión, gestión y protocolos de los vectores de ataque. Muy bien. Dominar los conceptos, tipos y fases de pentesting, comprender el proceso de pentesting, dominar los controles de información, etcétera. Hay muchos objetivos, ¿no? Acá nosotros, por ejemplo, como consultora, realmente brindamos diferentes tipos de enseñanza, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, o sea, nosotros podemos revender los vouchers a un precio de $100, la cual incluye una capacitación de 16 horas. Muy bien. Nosotros podemos ofrecer talleres prácticos de ethical hacking, ya que son aproximadamente unas 50 horas, donde tiene otro precio de unos $350 aproximadamente, donde ya incluye el voucher y los laboratorios guiados. Muy bien, cada laboratorio que hacemos preparamos una guía para que el alumno pueda guiarse de ese laboratorio y pueda implementarlo, no pueda desarrollarlo, perdón, en su domicilio o en cualquier lugar. Muy bien. Eh, ¿No? Entonces tenemos, después realizamos consultorías también en ética hacking, ¿no? Eso, ese es a un nivel de consultoría, muy bien. Después comprender el proceso del pentesting, dominar los controles de seguridad de información, etcétera, muy bien, etcétera, muy bien. Nuestro primer objetivo cuando nosotros queremos, eh, por ejemplo, inmiscuirnos, ¿no? O sumergirnos al mundo de la ética hacking, primeramente hay que conocer los conceptos, pero antes de conocer los conceptos es por qué es importante la ética hacking en nuestra vida profesional. O sea, queremos ser pentesters, queremos ser web pentester, ¿no? O hacker éticos, etc. Tenemos realmente identificarnos dónde vamos a estar ubicados, ¿no? ¿Por qué realizamos esa función? ¿No? Si va a contribuir en nuestro conocimiento
actual o no. Muy bien, y si es tan fácil, si es tan asequible realizar los talleres también. Muy bien, hay que seleccionar buenos materiales para que nos puedan guiar, ¿no? Y nosotros le ofrecemos buenos materiales, sobre todo en los talleres prácticos. Y le guiamos y le enseñamos y le capacitamos al personal, muy bien, a los alumnos, perdón. Muy bien, entonces ahí están los objetivos, muy bien. Entonces, ¿quién debe tener esta certificación? Bueno, yo pienso que debe ser todo tipo de profesional que está inmerso actualmente o que quiere sumergirse al mundo del ethical hacking, ¿no? Que es la protección de los activos, ¿no? Protección de los activos de toda la organización. Muy bien. Entonces, cuando nosotros aprobamos el examen de ethical hacking, nos van a entregar generalmente dos insignias. Una la del ethical hacking y otra la de lifelong learning. Muy bien. Muy bien, esta es la agenda que ofrece CertiPro, que me parece interesante. Por ejemplo, en la primera parte tenemos fundamentos del pentesting y hacking ético, es lo que vamos a hablar nosotros. Después el segundo tema es ingeniería social. El tercer tema es reconocimiento pasivo y activo. Después es escaneo y análisis de red, ¿no? Después análisis de vulnerabilidades, explotación, técnicas de ataque, informe de resultados. Muy bien. Entonces, aquí hay que conocer, ¿no? Por ejemplo, hay que conocer por qué es importante cada fase, qué es lo que persigue cada fase, cuáles son sus actividades que están incluidas dentro de cada fase, cuáles son las herramientas que se necesita, cuáles son las buenas prácticas de protección, ¿no? Que está incluida dentro de cada fase, etcétera. Muy bien, o las buenas prácticas, ¿no? Que necesitamos conocer, por ejemplo, para evitar que escaneen nuestra red, para evitar que hagan un análisis de red, que exploten las vulnerabilidades o que alguien haga un reconocimiento pasivo, ¿no? Con el fin de causar daño, por ejemplo. Necesitamos saber esas buenas prácticas, ¿bien? Necesitamos saber conocer también los informes de resultados, cómo elaborar informes, por ejemplo, ejecutivos, informes técnicos. Hay muchos modelos. Nosotros nos vamos a enfocar en algunos modelos para poder desarrollar todo nuestro informe. Muy bien. Muy bien, entonces acá dice fundamento de pentesting y hacking ético. Muy bien, me parece bien interesante este tema. Introducción al hacking ético. Muy bien. Entonces acá tenemos que empieza nuestra capacitación en sí, ¿no? Nos preguntamos, ¿qué es un hacker? ¿No? Entonces, un hacker es en esencia una persona con conocimientos muy avanzados en informática. Estos conocimientos le permiten manipular y explotar sistemas, ¿no? Informáticos o aplicaciones de diversas maneras, ¿no? ¿Qué hacen los hackers? ¿No? Tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que hacen los hackers? Entonces, la versatilidad, ¿no? De las habilidades, o sea, ellos tienen muchas habilidades para poder encontrar vulnerabilidades, ¿no? Constantemente están encontrando esas vulnerabilidades, ¿no? Tienen mucha paciencia, muy bien, pero también tienen mucha insistencia, mucha curiosidad por tratar de encontrar vulnerabilidades para, con el fin al final de explotarlos, muy bien. Entonces, esa versatilidad de las habilidades, o sea, esa variedad de habilidades que tienen de un hacker ético es muy sorprendente, ¿no? Pueden utilizar sus conocimientos, por ejemplo, para mejorar la seguridad o para realizar actividades ilegales. Pero para mejorar la seguridad, ¿no? Ellos cómo lo hacen, identificando vulnerabilidades en los sistemas, ¿no? En las redes, en los hosts o servidores, ¿no? Y ellos al final van a proponer soluciones para proteger esos ataques. Eso lo hace un hacker ético. Pero un hacker que está yéndose por el lado oscuro o denominado comúnmente crackers, ellos realizan actividades ilegales. Muy bien. Lamentablemente algunos hackers, ¿no? Sus conocimientos lo usan para cometer delitos cibernéticos como robar datos, acceder a sistemas sin autorización, ¿no? Vandalizar sitios web o espiar a otras personas. Muy bien. Ahora, ¿cuál es un punto importante que identificamos aquí? Es que no todos los hackers son malos. De hecho, muchos hackers utilizan sus habilidades de manera ética para mejorar la seguridad de los sistemas informáticos. Muy bien. Entonces, en conclusión, nosotros podemos resumir de la siguiente manera esta presentación, que un hacker es una persona con un profundo conocimiento de la informática que puede utilizar sus habilidades tanto para el bien como para el mal. Muy bien. Entonces, la intención detrás de sus acciones es lo que determina si son considerados hackers blancos o éticos o hackers negros, malintencionados o los llamados comúnmente piratas. Muy bien. Muy bien.
Muy bien, estamos ahí. Hemos entendido la primera diapositiva relacionada al contenido, ¿no? Al body o al contenido del curso de hacking ético. Muy bien, nos los hacen saber en los comentarios, por favor, si tienen alguna duda. Muy bien, continuamos con la siguiente presentación. Aquí habla ya de tipo de hackers. Muy bien, entonces existen dos tipos principales de hackers. Muy bien, hackers éticos, que son los comúnmente llamados sombreros blancos, y los hackers malintencionados comúnmente se les llama sombreros negros. Muy bien, ¿cuáles son las características de un hacker ético denominado comúnmente sombrero blanco? Entonces, estos hackers utilizan sus habilidades para mejorar la seguridad de los sistemas y las redes y los hosts, o los hosts o los servidores, como he mencionado anteriormente. Después, otra característica de estos hackers éticos sombreros blancos es que su objetivo es identificar vulnerabilidades en estos sistemas para que puedan ser corregidas y así prevenir ataques de hackers maliciosos. Muy bien. Otra característica son como los guardianes de la ciberseguridad, ya que buscan fortalecer los sistemas antes de que sean atacados. Muy bien. Otra característica es que su trabajo es legal y muchas empresas los contratan para realizar pruebas de penetración y auditorías de seguridad. Muy bien. Ahora, después existe otro tipo de hacker llamado hackers maliciosos, sombreros negros o denominado a veces como piratas, ¿no? Entonces, estos hackers utilizan sus habilidades con fines ilegales y dañinos, muy bien, dañando los activos, los sistemas, las aplicaciones, ¿no? Evitando que el personal de la empresa pueda acceder a los servidores, por ejemplo, o haciendo que la información que fluya por la red, o mejor dicho, ellos hacen que por la red esté saturada, muy bien, o sea que nadie pueda accesar, o captura la información que viaja por la red. Eso también es algo ilegal, muy bien. Una característica fundamental de estos tipos de hacker malicioso, es que, bueno, como ya he comentado, ¿no? Utilizan sus habilidades con fines ilegales y dañinos, ¿no? Malintencionados. Otra característica es que su objetivo es infiltrarse en sistemas y redes para robar información confidencial, cometer fraudes financieros sobre todo, extorsionar a las personas y a las empresas, ¿no? O causar otro tipo de daño. Muy bien, ahora se emplea la IA, ¿no? Se emplea mucho la IA, por ejemplo, para poder diseñar malware con diferente comportamiento y sean difícilmente ser detectados por las herramientas de hacking ético. Muy bien. Eh, Existe también por ejemplo, ¿no? No es que yo, sino que ya existen muchas evidencias que utilizan, por ejemplo, la falsificación de identidad, ¿no? A través del face, del rostro. Muy bien, y existen esas aplicaciones, muy bien. Muy bien, otra característica, perdón, del hacker malintencionado o malicioso son los villanos, ¿no? Ellos, más que nada, ellos son los villanos del mundo cibernético. Muy bien, ya que buscan explotar las vulnerabilidades de los sistemas para obtener beneficios personales o causar un caos, un daño a la organización. Muy bien, o sea, en otras palabras, ellos qué es lo que buscan, que el negocio se paralice a cambio de, por ejemplo, bitcoins, a cambio de dinero, etcétera. Muy bien, ¿cómo resumimos esta lámina de esta presentación? Es que no todos los hackers son iguales. Hay aquellos que utilizan sus habilidades para proteger y aquellos que las utilizan para atacar, ¿no? La diferencia entre ambos radica en que sus intenciones y el uso de que hacen de sus conocimientos. O sea que ellos, unos están para el bien y otros están para el mal. Muy bien, hay que saber identificarlos. ¿Cuáles son esas buenas o esas malas intenciones? ¿No? Ellos, por ejemplo, conocen mucho, ¿no? Tienen muchas habilidades, mucho conocimiento, ¿no? Conocen muchas herramientas de explotación, como es el PER, el Rabbit, como es el Python, etcétera, ¿no? Pueden diseñar malware, pueden diseñar o desarrollar, por ejemplo, palos, etcétera. Muy bien, muy bien. Entonces, ese es el resumen, ¿no? Hay que tratar de diferenciar muy bien entre un buen hacker y un mal hacker. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Aquí observamos también tipo de hacker, ¿no? Hay otros tipos de hackers, los activistas o los script kiddies, por ejemplo, ¿no? Los activistas, por ejemplo, ¿cuáles son sus características? Bueno, estos hackers no buscan un beneficio personal o económico, sino que actúan por motivos políticos o sociales, ¿no? Anónimos, por ejemplo. Suelen infiltrarse en sistemas para
protestar contra alguna causa, difundir un mensaje específico o sabotear a organizaciones que consideran injustas, por ejemplo. Después, otra característica de estos activistas es que ellos utilizan sus habilidades técnicas para llevar a cabo ataques cibernéticos, ¿no? Como, por ejemplo, desconfigurar sitios web, por ejemplo, filtrar información e interrumpir servicios en línea. Muy bien. Otro tipo de hackers son los script kiddies, que a diferencia de los hackers éticos o maliciosos, los script kiddies, por ejemplo, no tienen una gran experiencia en programación o en hacking. Ellos utilizan herramientas y scripts ya creados por otros, lo que les permite llevar a cabo ataques sin tener un conocimiento profundo de cómo funcionan los sistemas. Muy bien. Otra característica es que aunque puedan causar algunos problemas, sus ataques suelen ser menos sofisticados y tienen un impacto menor que los que realizan los otros hackers más experimentados. Muy bien. Entonces, en conclusión, que existen dos tipos adicionales de hackers que aunque menos comunes, también son importantes conocerlos, ¿no? Los activistas y los script kiddies. Los activistas, por ejemplo, motivados por ideas, buscan influir en la opinión pública o causar un impacto social a través de ataques cibernéticos. En cambio, los script kiddies son aprendices de hacker o practicantes de hacking ético que utilizan herramientas ya existentes para llevar a cabo ataques sin tener un conocimiento profundo, ¿no?, de la herramienta o de la materia. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Esta lámina me parece muy interesante. Acá también habla de la clasificación de los hackers, ¿no? Los hackers pueden clasificarse según sus motivaciones y las acciones que realizan. Esta clasificación se basa principalmente en tres categorías: los hackers de sombrero negro, los hackers de sombrero blanco y los hackers de sombrero gris. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las características de un hacker de sombrero negro, por ejemplo, ¿no? O los llamados black hat, ¿no? Dice, muy bien, intención. ¿Cuál es su intención de ellos? Tienen intenciones maliciosas y buscan obtener beneficios personales de forma ilícita. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son sus actividades, ¿no?, de un hacker de sombrero negro? Por ejemplo, suelen realizar actividades como el robo de datos, el espionaje cibernético, el fraude y otros delitos informáticos. Y los hackers de sombrero blanco, los white hat, por ejemplo, su intención es tener tener buenas intenciones con la organización, con ellos mismos, con la sociedad. Buscan proteger los sistemas informáticos. Sus actividades que ellos realizan, identifican vulnerabilidades en sistemas, ¿no?, y redes para poder corregir, ¿no?, y prevenir ataques. Muy bien. ¿Qué más? Ellos mejoran la seguridad cibernética y protegen la información. Muy bien. Después tenemos los hackers de sombrero gris, o lo llamado grey hat, ¿no? ¿Cuál es su intención de ellos? Bueno, ellos se encuentran en un punto intermedio entre los hackers blancos y los hackers negros. ¿Cuáles son sus actividades? Bueno, pueden realizar tanto acciones buenas como malas, ¿no? Por ejemplo, pueden encontrar vulnerabilidades en un sistema sin autorización y luego informar al propietario, ¿no?, o vender la información. Muy bien. Ellos también pueden variar de la búsqueda de reconocimiento hasta el beneficio personal, ¿no? Me refiero al objetivo que persiguen. Muy bien. Pueden tener diferentes objetivos. Muy bien. Entonces, en conclusión, los hackers no son todos iguales, ¿no?, por decirlo así. Sus acciones y motivaciones pueden variar ampliamente, desde causar daño, por ejemplo, robar información, hasta proteger sistemas y mejorar la seguridad cibernética. La clasificación en hackers blancos, grises y negros nos ayuda a entender mejor las diferentes tipologías de hackers y sus roles en un mundo cibernético, ¿no?, que es actualmente. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, nos los hacen saber, por favor. Muy bien. Entonces, ¿qué es un...? Bueno, acá vemos también alguna diferencia, ¿no? Hacking versus hacking ético. Muy bien. Entonces, esta presentación, bueno, redundando, ¿no?, o esta lámina, podría decir así, ¿no?, o esta hoja, ¿no?, que observamos, presenta una comparación muy clara entre el hacking, o llamado también piratería informática, ¿no?, y el famoso hacking ético. Muy bien. Entonces, en pocas palabras, ambos buscan lo mismo. Tanto los hackers como los hackers éticos, ¿qué buscan? Buscan encontrar
por ejemplo, debilidades, ¿no? O fallos en un sistema informático, ¿no? Usan las mismas técnicas, por ejemplo, y herramientas para descubrir esas vulnerabilidades. Entonces, la diferencia está en lo que hacen o sea, qué es lo que hacen ellos con esa información. Los hackers, una vez que encuentran estas vulnerabilidades, las explotan para obtener algún beneficio personal, como robar información, causar daños o extorsionar. Muy bien. En cambio, los hackers éticos reportan estas vulnerabilidades, ¿no?, a los propietarios del sistema de forma responsable. Muy bien. Su objetivo es ayudar, ¿no?, a mejorar la seguridad del sistema y prevenir ataques de hacker malicioso. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el INSIC, ¿no?, o cuál es la clave? ¿No? La intención es lo que diferencia a un hacker de un hacker ético. Uno busca el daño y el otro busca proteger. Muy bien. Entonces, concluyendo, resumiendo, los hackers buscan vulnerabilidades para explotar y obtener beneficios, y los hackers éticos buscan vulnerabilidades para mejorar la seguridad y prevenir ataques. Muy bien. El proceder de un hacker. Muy bien. Entonces, conozcamos los principales motivos que impulsan a un hacker a atacar a una persona, ¿no?, o a una empresa. Los hackers pueden tener diversas motivaciones, entre las que podemos destacar ego o reconocimiento, hacktivismo, las ganancias económicas, la venganza, la delincuencia organizada, la competencia comercial, etc. Entonces, ¿por qué el ego o el reconocimiento? Lo que pasa es que algunos hackers buscan simplemente demostrar sus habilidades y conocimientos, obteniendo reconocimiento en la comunidad de hackers. Muy bien. El hacktivismo, por ejemplo, otros están motivados por causas políticas o sociales y utilizan sus habilidades para atacar a organizaciones o personas que ellos consideran injustas. Muy bien. Después tenemos otro motivo, son las ganancias económicas, que muchos hackers buscan obtener beneficios económicos, como robar información confidencial para venderla o extorsionar a sus víctimas. Muy bien. Después, la venganza es otra motivación. Por ejemplo, en algunos casos los ataques son motivados por la venganza, ya sea contra una persona en particular o contra una organización. Muy bien. Después, otra motivación es la competencia comercial, o otro puede ser la delincuencia organizada. Si es la delincuencia organizada, es que grupos criminales organizados pueden utilizar a los hackers para llevar a cabo ataques cibernéticos a gran escala, con el objetivo, por ejemplo, de obtener ganancias financieras. Muy bien. Después tenemos, por último, la competencia comercial, ¿no? En el ámbito empresarial, por ejemplo, los ataques cibernéticos pueden ser utilizados como una herramienta para sabotear a la competencia. Muy bien. En resumen, en conclusión o en pocas palabras, es que los hackers tienen una amplia gama de motivaciones, desde el deseo de reconocimiento hasta la obtención de beneficios económicos. Por ejemplo, comprender sus motivos es fundamental para prevenir y responder a los ataques cibernéticos. ¿Muy bien? ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Muy bien. Muy bien. Una de las principales motivaciones de los hackers, por ejemplo, las ganancias económicas, ¿no? La ganancia económica, por ejemplo, muchos hackers y grupos criminales organizados utilizan el hacking como un negocio. Estas organizaciones pueden generar ingresos mucho más altos, ¿no?, que los países con economías más pequeñas. Muy bien. Pero ¿cómo lo hacen, no? A través de diversas actividades ilegales. El carding, la venta de información de tarjetas, la clonación de tarjetas, la venta de información, ¿no?, el robo de identidad, la falsificación de documentos, el espionaje y el hackeo, ¿no?, etcétera. Muy bien. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, el carding, ¿no? Es, por ejemplo, utilización fraudulenta de tarjetas de crédito o débito. La venta de información de tarjetas, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué significa? Bueno, significa comercialización de datos de las tarjetas robadas. Clonación de tarjetas, ¿qué significa? Creación de copias falsas de tarjetas para realizar compras fraudulentas. La venta de información, ¿qué significa? Bueno, ventas de base de datos con información personal, contraseñas, datos empresariales, datos confidenciales, datos sensibles, etc. El robo de identidad, ¿qué significa? Significa suplantación de la identidad de otra persona para cometer fraudes.
Falsificación de documentos, ¿qué significa? Creación de documentos falsos para cometer delitos. Muy bien. Y espionaje y hackeo, ¿qué significa? Bueno, obtención de información confidencial de empresas o de empresa, ¿no? Gobierno también puede ser, para venderla o utilizarlo a un beneficio propio. Muy bien. En conclusión, o en pocas palabras, los hackers, ¿no? ven la ciberseguridad como una oportunidad de negocio y utilizan sus habilidades para obtener ganancias económicas de forma ilícita. Estas actividades, ¿no? representan una amenaza significativa para individuos, para empresas y gobiernos de todo el mundo. Muy bien. Muy bien. Vamos a respirar un poquito, ¿no? Pueden tomar un poquito de agua, por favor, ¿no? Hay que relajarnos un poquito para poder continuar. Muy bien, muy bien. Me había comentado que mi nombre es Amador Alejandro Serra Boronda, soy especialista en ciberinformación, en hacking ético o en ética hacking, perdón, en ciberseguridad, privacidad de información, etcétera, ¿no? Nosotros brindamos certificaciones eh, de Certiprov en esta oportunidad, de Cerjoin, de Cermin, de GCD Concil, ¿no? De IT Certificate, ¿no? etcétera. Tenemos muchas alianzas con diferentes casas certificadoras y nosotros como consultora ofrecemos talleres y capacitamos, realizamos consultorías, ¿no? etcétera. Muy bien. También nos hemos especializado en el mundo de la transformación digital. No solamente vemos temas de seguridad, ¿no? También vemos transformación digital, agilidad empresarial, etcétera. Muy bien. Entonces vamos a continuar, muy bien, muy bien, ¿no? Muy bien, entonces dice, a ver, vamos a ver qué dice aquí, el proceder de un hacker, muy bien. Entonces, una de las motivaciones que pueden tener los hackers para atacar a una persona o empresa, la venganza, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Personas que, por ejemplo, que trabajaron o tienen relación con la empresa, pueden aprovechar sus conocimientos y accesos para realizar un ataque. Al tener acceso a sistemas internos, pueden modificar o eliminar información importante. Pueden acceder a paneles de administración, consolas de sistemas operativos, muy bien, o sitios web para causar daño. En resumen, por ejemplo, o en conclusión, ¿no? de la lámina, los empleados pueden estar descontentos, ¿no? con una empresa donde ellos pueden utilizar, por ejemplo, su conocimiento interno para vengarse, ¿no? causando daños a las organizaciones, claro, ¿no? ¿Por qué eso es importante? Porque hoy en día pasa eso. Muchos empleados están descontentos con su trabajo, exigen algo a la empresa, no les quieren dar, y como conocen bastante tema de hacking ético, ¿no? Ellos pueden, digamos, entre comillas, causar daño, ¿no? Causar daño a la organización. Pueden denegar a los accesos, pueden bloquear accesos, pueden acceder a privilegios, pueden aumentar privilegios, ¿no? Inclusive pueden robar información física, no solamente digital. Muy bien. Pueden hacerse pasar como personal de helpdesk, llamando remotamente, ¿no? Y obteniendo credenciales, muy bien, etcétera, muy bien. Entonces, eso es, hay que tener mucho cuidado con esta motivación, la venganza, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo hacen ellos? ¿No? ¿Cómo lo hacen? Dice, existen una lista de técnicas o métodos que los hackers utilizan para llevar a cabo sus ataques, ¿no? Estas técnicas varían dependiendo del objetivo que tengan y del alcance que desean lograr. Por ejemplo, ¿no? Los hackers pueden utilizar la ingeniería social, el phishing, los ataques dirigidos, o bien los spear phishing, ¿no? Realizar desconfiguraciones o mala configuración de equipos. Pueden realizar ataques a sistemas operativos, etcétera. Por ejemplo, ¿qué es la ingeniería social? ¿no? Es manipular a las personas para que revelen información confidencial. El phishing es enviar correos electrónicos falsos para engañar a las víctimas, ¿no? y obtener sus datos. Los ataques dirigidos, ataques personalizados a objetivos específicos. Los spear phishing, una variante de piercing, pero más personalizada y dirigida a un individuo en particular. ¿No? La mala configuración, aprovechar errores de configuración en sistemas o software. Los ataques a sistemas operativos es explotar, por ejemplo, vulnerabilidades en sistemas operativos como Windows, Linux, Android, ¿no? etcétera. Muy bien. En pocas palabras, los hackers tienen un amplio arsenal de herramientas y técnicas, ¿no?
a su dispositivo o mejor dicho, a su disposición, ¿no? Para llevar a cabo sus ataques. Muy bien, entonces es importante conocer estas técnicas para poder protegerse de ellas. Muy bien, bueno, existen muchas técnicas, ¿no? Acá se le han mencionado solamente algunas que me parecen que son bien importantes. Muy bien, pero existen también otras técnicas. Muy bien, muy bien. Continuemos. La participación. ¿No? Esta presentación nos invita a participar en una discusión sobre los ataques de hacker. Por ejemplo, esta es una lámina de discusión, ¿no? ¿No? Donde nos plantean tres preguntas, ¿no? Es donde ha de haber una interacción entre el profesor y sus alumnos. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿no? ¿Alguien ha visto alguna noticia de los ataques de hacker? Bueno, existen muchas noticias. Si uno revisa algunas revistas indexadas o emplea, por ejemplo, herramientas de guía o trata de, por ejemplo, conversar con consultores o con especialistas en su información, ellos le van a informar alguna noticia de ataque de hackers. Muy bien. O a veces esas noticias están, digamos, se están mostrando, ¿no? En un periódico mural, en un banner, o sea, la misma empresa se encarga de mostrarnos esas noticias o nos lo envían por correo, esas noticias. Muy bien. ¿Cuál es la idea? La idea es concientizar al personal que qué tan peligrosos son esos ataques que puedan, digamos, dañar nuestra organización. Por lo tanto, hay que estar protegidos no solamente los equipos, sino las personas deben estar preparadas para prevenir esos ataques. Muy bien. La otra pregunta es, ¿han tenido alguna experiencia mala por algún ataque de hackers? ¿No? Bueno, eso me parece que es algo muy confidencial, ¿no? Yo puedo decir que sí, ¿no? Pero para detalle me parece que es algo muy, es parte de la ética, es parte de la ética comentar eso, ¿no? Si existe alguna experiencia mala por algún ataque de hacker, muy bien. Lo que sí es verdad es que existen muchas experiencias malas, o sea, existen muchos hackeos, ¿no? Existen mucho daño, hay diferentes formas de hacer daño. Muy bien, acá la pregunta está enfocada si nosotros hemos vivido esa mala experiencia, o sea, si nos ha causado daño. Yo puedo decirle que sí, pero no puedo revelar el nombre de la empresa, no puedo revelar los activos, ¿no? En sí es aplicaciones que que han identificado vulnerabilidades, ¿no? Y que han causado daño. Muy bien. Después, dudas y preguntas en general. Bueno, si esta es una pregunta abierta al público, si existen dudas, tienen alguna, bueno, me lo hacen saber por el chat o a mi WhatsApp al 993-261-682. Nosotros somos Corigitech, nuestro link es www.corigitech.com, mi correo es amador.izar@gmail.com, etc. Por ahí me pueden hacer comunicar todas sus dudas que tengan, sus preguntas en general con respecto al hacking ético o con respecto a la capacitación de hoy. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Bueno, acá hay una lámina que llama penetración testing, muy bien, que en español significa prueba de penetración, muy bien. Pero ¿qué significa esto? Que las pruebas de penetración son una forma de evaluar la seguridad de un sistema informático. Básicamente es como si un hacker bueno intenta romper, por ejemplo, las defensas, ¿no?, de un sistema para identificar sus vulnerabilidades antes de que un hacker malo lo haga. Muy bien, hay que tener presente eso. Debemos nosotros de encontrar debilidades de un sistema antes de que sean explotadas por atacantes reales. Después debemos nosotros realizar simulaciones de ataques cibernéticos controlados, ¿no? Muy bien, tenemos nosotros que identificar y corregir esas vulnerabilidades antes de que causen problemas. Muy bien. Muy bien. Penetration testing, muy bien. O prueba de testeo, ¿no? O prueba de penetración, perdón. Muy bien, entonces aquí observamos la diapositiva que presenta o describe de manera clara y concisa el concepto de penetration testing o prueba de penetración, ¿no? ¿Y qué cosa es o qué significa o cuál es el concepto de penetration testing? Bueno, es una técnica de seguridad informática que se utiliza para evaluar la seguridad de un sistema o de una red. Muy bien. ¿Qué más? Es una simulación de ataque que un experto en seguridad intenta vulnerar el sistema de la misma manera que lo haría un hacker real, ¿no? Penetration testing también es un proceso de identificación de vulnerabilidades, la cual el objetivo es encontrar los puntos débiles del sistema antes de que sean explotados por atacantes reales. Muy bien,
Penetration testing es una medida preventiva, ¿no? Al identificar las vulnerabilidades, se pueden tomar medidas para fortalecer la seguridad del sistema. Muy bien. En otras palabras, es como realizar un simulacro de incendio en un edificio, por ejemplo, para identificar posibles riesgos, ¿no? Y mejorar la medida de seguridad. Bien, hay que tener presente siempre esto, que el penetration testing es un proceso activo, no se limita a una simple revisión, sino que involucra un ataque simulado. Muy bien. Penetration testing tiene objetivo claro, que es identificar las vulnerabilidades del sistema. Muy bien. Por último, penetration testing también es realizado por un experto autorizado, ¿no? Es importante que quien realice estas pruebas tenga los conocimientos y las habilidades necesarias y también las autorizaciones necesarias. Muy bien. En conclusión, el penetration testing es una herramienta fundamental para garantizar, por ejemplo, la seguridad de los sistemas informáticos, ya que permite identificar y corregir, ¿no?, las vulnerabilidades antes de que sean explotadas por cibercriminales o ciberdelincuentes. Muy bien. La participación, ¿no? Bueno, esta lámina que nos plantea una serie de preguntas para iniciar una discusión, ¿no? Una discusión, por ejemplo, sobre la importancia de penetration testing, prueba de penetración en las organizaciones. Muy bien. Bueno, después la seguridad de la información es una preocupación global, ¿no? Esto que significa que las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de proteger sus activos, ¿no? El penetration testing, por ejemplo, es una herramienta valiosa. Esto significa que se considera un recurso esencial para evaluar la seguridad ¿no?, de los sistemas. Las empresas dedican sus recursos al penetration testing, ¿no? Esto significa que algunas organizaciones incluso tienen aquellos equipos especializados en esta área. Muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Listo. Y hay una serie de preguntas, ¿no? Preguntas me plantean un poco en general un debate, ¿no? Ya lo había mencionado, como la proactividad en la seguridad, los beneficios del penetration testing, la seguridad de la información en las empresas, la exposición de los sistemas. eh, por ejemplo, ¿no?, en la productividad, en la seguridad, ¿no? Por ejemplo, las empresas esperan a sufrir un ataque para tomar medidas o realizan pruebas de penetración de forma preventiva, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. Por ejemplo, una pregunta relacionada con los beneficios de penetration testing sería, por ejemplo, ¿por qué es importante realizar estas pruebas? Una pregunta asociada o relacionada a la seguridad de la información en las empresas sería, ¿qué tan confiadas están las empresas en la seguridad de sus datos? ¿No? Y en cuanto a la exposición de los sistemas, una buena pregunta sería, ¿cuántas aplicaciones y servicios de una empresa están expuestas al Internet? Muy bien. Muy bien. Importancia del pentesting. Entonces, ¿por qué es importante, no? Es importante, por ejemplo, porque el pentesting identifica y soluciona vulnerabilidades. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, detecta los puntos débiles en los sistemas de una empresa antes de que sean explotadas por ciberatacantes. Muy bien. Simula ataques reales. ¿Qué quiere decir esto? Expertos en seguridad simulan ataques para evaluar la efectividad de las medidas de seguridad existentes. Después, mejora la seguridad informática, que ayuda a las empresas a proteger sus datos, sus sistemas y activos digitales contra posibles ataques cibernéticos, ¿no? ¿Qué más? Después, por ejemplo, previene pérdidas financieras y reputacionales. Al identificar y corregir, por ejemplo, vulnerabilidades, se evitan posibles pérdidas económicas y daños a la reputación de la empresa, o sea, la imagen. Muy bien. Después cumple con requisitos regulatorios, que significa que ayuda a las empresas a cumplir con las normas de seguridad cibernética, especialmente aquellas, ¿no?, que manejan, por ejemplo, información confidencial de clientes. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué observamos acá, por ejemplo? Esta diapositiva presenta, ¿no?, una pirámide, ¿no?, que representa las habilidades y conocimientos necesarios para hacer un pentester exitoso, ¿no? Por ejemplo, en la base de la pirámide, ¿qué es lo que encontramos? Redes informáticas, ¿no? Un pentester debe tener un sólido conocimiento de cómo funcionan las redes, ya que es el entorno en el que se llevarán a cabo las pruebas de penetración. Después,
sistemas operativos, conocer los diferentes sistemas operativos, por ejemplo Windows, Linux, etcétera, es fundamental para entender sus habilidades, ¿no? Y poder, por ejemplo, explicarlas. Desarrollo o programación. La programación también es una habilidad valiosa para un pentester, ya que le permite desarrollar, ¿no?, herramientas personalizadas y comprender, por ejemplo, el funcionamiento interno de las aplicaciones. Muy bien. Tenemos lenguajes como Perl, como Python, Ruby, etc., ¿no? En resumen, para ser un buen pentester se requiere una combinación de conocimientos técnicos y habilidades prácticas en diversas áreas de la informática. Muy bien. La pirámide también representa, ¿no?, la progresión de habilidades, ¿no?, que un pentester debe desarrollar. Muy bien. ¿No?, desde los fundamentos de las redes hasta la técnica de hacking más avanzadas. Muy bien. Acá hay diferentes tipos de pruebas, ¿no?, de pentesting, por ejemplo. Muy bien, acá ¿qué es lo que encontramos? Muy bien. Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué es un test de caja negra? ¿No? Es una evaluación de seguridad en la que el equipo de evaluación no tiene información previa sobre el sistema o la red que se está evaluando. Es decir, por ejemplo, se simulan las condiciones de un ataque real donde un hacker externo no tendría acceso, ¿no?, a la información interna sobre la infraestructura. Muy bien, ¿cómo funciona, perdón? Una simulación de un ataque real, ¿no? Sin información previa y un enfoque externo. Muy bien. Simulación de ataque real, que significa que el equipo de seguridad actúa como un hacker, ¿no?, intentando encontrar vulnerabilidades en el sistema sin conocer su funcionamiento interno. Muy bien. Sin información previa es que el equipo no tiene acceso a diagramas de red, código fuente, documentación o cualquier otra información, ¿no?, interno. Muy bien. Y el enfoque externo, la evaluación se realiza desde el punto de vista de un atacante externo, utilizando las mismas herramientas y técnicas que un hacker podría utilizar. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Bueno, acá encontramos diferentes tipos de información, ¿no? Después acá tenemos, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, la de T de caja gris, ¿no?, donde ellos combinan, ¿no? Ellos combinan, por ejemplo, las pruebas, tanto de caja blanca como la de caja negra. Muy bien. Ellos hacen también sus pruebas de seguridad y todo eso. Muy bien. Acá hay que tener presente que todo tiene que estar autorizado. Muy bien. Después dice, ¿no?, las pruebas examinan el grado de acceso a información. Claro, a un cierto grado hay que tener eso, ¿no? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste, no? ¿En qué consiste este test de caja gris? Bueno, acceso a una información parcial. Muy bien, eso hay que tenerlo presente. Simulaciones de ataques internos también ellos pueden realizar y ellos tienen un conocimiento limitado. Muy bien. Cuando me refiero a acceso a información parcial, es que a diferencia del test de caja negra, en el test de caja gris, el evaluador cuenta con cierta información sobre el sistema, como diagramas de red básicos, credenciales de acceso limitadas o documentación general, ¿no? Después ellos pueden realizar simulaciones de ataques internos. Se simula la situación en la que un atacante ya ha logrado acceder a la red interna de la organización y busca escalar, por ejemplo, sus privilegios. Muy bien, y cuando hay conocimiento limitado, ¿no?, aunque el evaluador tiene cierta información, no conoce todos los detalles del sistema, lo que lo obliga a utilizar técnicas de descubrimiento y exploración para encontrar vulnerabilidades. Muy bien. Bueno, en resumen, ¿qué podemos decir de esta presente lámina? Es que el test de caja gris es una prueba de penetración que proporciona, por ejemplo, un equilibrio entre la simulación de un ataque real, ¿no?, y la utilización de información parcial sobre el sistema. Es una herramienta útil para evaluar la seguridad de sistemas complejos, ¿no?, y detectar vulnerabilidades que podrían ser diferentes o difíciles de encontrar mediante otros tipos de pruebas. Muy bien. Después tenemos los famosos caja blanca, ¿no?, donde este tipo de prueba de penetración representa el extremo opuesto al de caja negra. En este caso, el evaluador, por ejemplo, cuenta con un conocimiento completo del sistema, muy bien, que está siendo evaluado. Muy bien. ¿Y qué implica esto? Bueno, acceso a toda la información, a autoridades internas y evaluaciones exhaustivas.
Muy bien, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Es identificar las vulnerabilidades profundas, evaluar la calidad del código y verificar la implementación de la medida de seguridad. Muy bien. En resumen, ¿qué podemos concluir? Que el test de caja blanca, por ejemplo, es una prueba de penetración muy detallada que requiere de alto nivel de conocimiento técnico y se utiliza para evaluar la seguridad, ¿no? La seguridad de los sistemas críticos y complejos, ¿no? Donde es necesario un análisis exhaustivo del código y la configuración. Muy bien. Muy bien. En conclusión, ¿no? La caja negra, el evaluador no tiene ninguna información previa. La de caja gris, el evaluador tiene alguna información limitada, ¿no? Y la de caja blanca, por ejemplo, el evaluador tiene acceso a toda la información. Muy bien. Muy bien. Categorización del pentesting. Muy bien. ¿Qué observamos acá? Tenemos prueba de penetración en red, prueba de penetración en aplicaciones, ¿no? ¿Qué significa prueba de penetración en red? Que evalúa la seguridad de la infraestructura de la red de una organización. O sea, se evalúa eso. Muy bien. Hay que evaluarlo. Después hay que buscar e identificar vulnerabilidades en los routers, en los switches, en los firewall y otros componentes de la red, ¿no? Que podrían ser explotados por atacantes. Muy bien, para obtener acceso no autorizado a la red y a los sistemas conectados a ella. Muy bien. Muy bien, y prueba de penetración de aplicaciones web, ¿qué significa? Evaluar la seguridad de las aplicaciones web desarrolladas por la organización. Se centra en encontrar vulnerabilidades en el código de la aplicación, como por ejemplo inyección SQL, ¿no? Cross-site scripting, XSS, CSRF es cross-site request, forgery. Muy bien, muy bien. En conclusión, o en pocas palabras, estas dos categorías representan los dos principales enfoques en la prueba de penetración, ¿no? Por ejemplo, evaluar la seguridad de la infraestructura subyacente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hay que evaluar toda la seguridad de todas las aplicaciones, ¿no? Podemos usar OWASP, por ejemplo. Podemos usar OWASP, ¿muy bien? Aquí hay otro tipo de categorización, ¿no? La prueba de penetración de aplicaciones móviles también, la prueba de penetración de redes inalámbricas, la prueba de penetración física. Por ejemplo, ¿qué significa, no? Algunas características, por ejemplo, podemos mencionar, ¿no? De la prueba de penetración de aplicaciones móviles. Por ejemplo, evaluar la seguridad de las aplicaciones móviles, los famosos apps, ¿no? Que una organización desarrolla o utiliza. Ejemplos de vulnerabilidades, por ejemplo, tenemos las inyecciones SQL, cross-site scripting, acceso no autorizado a datos sensibles, etc. Muy bien, una característica de la prueba de penetración de redes inalámbricas es evaluar la seguridad de las redes inalámbricas o famoso Wi-Fi de una organización. Muy bien. Ejemplos de vulnerabilidad, por ejemplo, las redes abiertas, contraseñas débiles, ¿no? Ataque de denegación de servicio, etc. Después, prueba de penetración física también, ¿no? Evaluar la seguridad física de los sistemas y las instalaciones, ¿no? De una organización. Busca identificar vulnerabilidades en los controles de acceso físico, en los sistemas de vigilancia y en otros aspectos físicos de la seguridad. Ejemplos de vulnerabilidades, puertas sin llave, cámaras de seguridad mal configurados, acceso no autorizado, ¿no? A áreas restringidas, etc. Muy bien. En conclusión, ¿qué podemos comentar? Bueno, que esta diapositiva nos muestra que las pruebas de penetración no se limitan a la evaluación de redes y aplicaciones web, sino que abarcan una amplia gama de áreas, incluyendo dispositivos móviles, redes inalámbricas, ¿no? Y la seguridad física. Muy bien. ¿Y cuáles son las fases de pentesting? Muy bien, acá vemos varias fases. Por ejemplo, tenemos la fase de reconocimiento, que es recopilar información sobre el objetivo a atacar. ¿Cuáles son las actividades de la fase de reconocimiento? Por ejemplo, tenemos el escaneo de puertos, búsqueda de información, ¿no? Pública, ¿no? Análisis de la infraestructura de la red, etc. Muy bien. Acá también se tiene como objetivo obtener una visión general del sistema a evaluar para identificar posibles puntos de entrada. Las herramientas que acá se puede apreciar o nosotros desarrollamos en clase, por ejemplo, acá no lo menciona, pero nosotros podemos identificar. En la búsqueda de información, por ejemplo, Google Hacking, usamos Google Hacking, Shodan, Maltego, SonEdge, Sense, ¿no? Para escaneo de puertos, Nmap, Mascan, Zmap. Para descubrimiento de servicios, Nikto, ¿no? WhatWeb, WhatRooms. Muy bien. Para fingerprinting, Finger, ¿no? Para enumeración de dominio, por ejemplo, Sublist3R, ¿no? Y armas. Muy bien. Juiz también se emplea bastante acá. Herramienta de búsqueda de información de dominios. Muy bien.
Eso es en cuanto a la fase de reconocimiento. Después viene el análisis de vulnerabilidades, que tiene varios objetivos, ¿no? Uno de ellos es identificar las vulnerabilidades de los sistemas y aplicaciones, ¿no? De la organización o del objetivo. Después crear una lista de posibles puntos de ataque que pueden ser explotados. ¿Qué actividades se desarrollan acá? Bueno, escaneo de vulnerabilidades, análisis de código fuente, evaluación de configuración, etc. Muy bien. Y las herramientas en la fase de análisis de vulnerabilidades tenemos, por ejemplo, escáneres de vulnerabilidades como Nessus, OpenBus, Qualys, Acunetics, ¿no? Exploit, base de datos de ExploitDB, Metasploit Framework. Después, framework de automatización, Metasploit, Framework, etc. Muy bien. Después tenemos la fase de explotación, que es comprobar si las vulnerabilidades identificadas pueden ser explotadas para obtener acceso no autorizado. Muy bien. ¿Qué actividades se ejecutan aquí? Ejecutar exploit, desarrollar código malicioso, etc. Muy bien. ¿Qué otro objetivo se persigue en la explotación? En la fase de explotación, bueno, demostrar la viabilidad de un ataque y evaluar el impacto potencial. Acá usamos también ciertas herramientas como el Metasploit Framework, exploit personalizados, ¿no? Etcétera. Acá también encontramos herramientas de explotación como el framework de Metasploit, lenguaje de programación, el Python, Raspberry y Perl. Muy bien. Después tenemos la de escalar privilegios, ¿no? O post-explotación, también le dicen eso, ¿no? Bueno, escalar privilegios, por ejemplo, es obtener acceso a niveles de privilegio más altos dentro del sistema. Actividades, explotar el sistema comprometido para encontrar formas de encontrar accesos a cuentas con más permisos. Muy bien. Existen bastantes herramientas, por ejemplo, Link Enum, ¿no? Power Exploit, Emprime, Meterpreted, ¿no? El Meterpreted, por ejemplo, es un ponente marco de post-explotación. Muy bien. Que, por ejemplo, ¿no? Que ofrece una amplia gama de funcionalidades, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, la escalada de privilegios. Eso se ve en los talleres, por ejemplo. Linenum también, Power Exploit, ¿no? Empire también son frameworks, ¿no? Script, etc. Muy bien. Muy bien, después, ¿qué podemos concluir? Que estas 5 fases representan un proceso estructurado para llevar a cabo una prueba de penetración de forma clara, ¿no? Y de forma efectiva. Cada fase construye sobre la base, por ejemplo, de todo lo que hemos hablado, ¿no? Muy bien, entonces yo los invito, por ejemplo, a que participen, muy bien, a todo esto. Muy bien, de la fase de post-explotación, bueno, algunas herramientas sería, por ejemplo, el Metasploit Framework, ¿no? O el Mimikatz, o el Cobalt Strike, o el Power Shell Empire también, ¿no? En fin, existen muchas herramientas, muy bien. Entonces, esta sesión es una sesión introductoria, muy bien. Vamos a continuar, ¿no? En otras sesiones para hablar del material que me parece bien interesante, muy bien. Si alguien está interesado, por ejemplo, en llevar un curso de 16 horas para la certificación, ¿no? Incluido el voucher, incluido los videos, incluido la asesoría, ¿no? Los materiales, etcétera, el precio es de $100, muy bien. Muy bien. Si alguien quiere comprar solamente el voucher está a $75, muy bien. Pero yo les recomiendo que mejor lleven el curso de 16 horas donde incluye un voucher, eso está a $100, muy bien. Incluye una capacitación de 16 horas. Si alguien quiere llevar un taller práctico con 50 o hasta 60 horas de práctica, también tenemos eso, ¿no? El precio de $350. Muy bien, ¿no? Después brindamos asesorías, consultorías, etcétera, ¿no? En todo lo que es hacking ético. Muy bien. Entonces los invito a que participen de los talleres o de los cursos relacionados al hacking ético. Muy bien. Iniciamos todos los meses, ¿no? Nuestros horarios son los fines de semana por lo general, o puede ser cualquier día que el alumno lo indique. Nosotros nos adaptamos al horario del alumno. Muy bien, nosotros somos Colegitech www.colegitech.com. Mi WhatsApp es el 993-261-682. Muy bien. Me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en WhatsApp, en LinkedIn, en Facebook, etc. Muy bien. Listo, muchachos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.